buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar allí. Yo sé que todos ustedes están conectados a las 6 de la tarde con nosotros precisamente porque sea lo que sea que usted esté haciendo, a las 6 es la hora sagrada de la familia venezolana. Ese espacio donde usted se sienta allí, puede opinar, la gente habla con el televisor, a veces no están de acuerdo conmigo y me escriben, yo no estoy de acuerdo, bueno, está muy bien, lo importante es usted que piense, que usted hay razones, que se vea proyectado en el caso, que aprenda, que de vez en cuando diga, ay, 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 yo hice algo como eso, me voy a meter en un problema, que usted sepa que si está en una situación similar a esa, usted puede acudir a algún lugar a resolverla, porque este programa da para todas esas cosas y muchísimo más. Acá no solo hablamos de legalidad, hablamos también de valores, de principios, hablamos de tantas cosas importantes para ir transitando por un camino importantísimo, que es el del ejercicio pleno de la ciudadanía, deberes y derechos. ¿Quiere estar acá? Con gusto lo recibimos. Eso sí, véngase abrigadito. Oyeron que el frío que está en este estudio no es normal. Cuando decimos abrigados es bien abrigado. Hasta bufanda se trae para que grabe Se ha dicho. @ Se ha dicho _Televen. Nuestro correo electrónico es shdteleven@gmail.com. Código QR está en pantalla en este momento. Coloca su celular allí, lo escanea y va a ver cosas buenísimas que tiene la gente de la página web de Televen para todos ustedes. Y mi cuenta en Instagram, @MoniFernández, con una Z y con una S. Síganme por allí. Allí les cuento de mi labor social con la Fundación. Allí les cuento de todas las aventuras que yo tengo, de los casos que descubrimos y analizamos en el despacho. Bueno, tantas cosas que uno hace que están por allí en mi cuenta, @MoniFernández, con Z y con S. Señor director, adelante. Está por acá en el estudio Ariana Pullas. Hola doctora, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Un gusto conocerla. Igual, Ariana, ¿vienes desde La Vega? Sí, soy de la parroquia La Vega. Ok, cuéntame qué te pasó, Ariana. Doctora, vengo por un caso de sucesión, ¿ok? Mi padre murió aproximadamente 1 mes y medio. Vengo por... Hace 1 mes y medio. Sí, Ok. exactamente. Bueno, sucede lo siguiente, que yo sabía por dónde venían las cosas, ¿ok? Con respecto a la muerte de mi padre. Resulta que el día del acta de función de mi papá, yo dejo el teléfono grabando en el carro de mi hermano y en el audio que yo tengo sale la cuñada y la nuera de la ex esposa de mi padre, o sea, ya mi padre fallecido, donde ellas decían que a ella le tocaba el 75% de la casa, que estaban buscando de cobrar la jubilación, pero que si nosotros nos enterábamos de eso podía ir hasta presa. Que mi padre no había dejado muchos bienes, pero lo que tenían valían y ellos tenían también, que mi papá tenía muchas herramientas costosas, fue lo que ellas dijeron. Pero, ¿Ok? ¿quiénes dijeron eso? La ¿Tu papá estaba cuñada- casado? Mi papá estaba casado con un acta de hechos, o sea, un concubinato con la señora. Entonces no estaba casado, tenía un concubinato. Exactamente. ¿Con quién? Con la, o sea, con la el- ex esposa. No, con la ex esposa. Con la última esposa que tuvo. Mi padre tuvo 3 relaciones. Ajá. Exactamente, su viuda. La primera relación fue con la mamá de mis hermanos mayores. ¿Ok? ¿Cuántos hermanos son? Son 3. Uno reconocido, mi hermano y después mi hermana, mi otra hermana. Y de último, la relación con mi madre fue por un matrimonio civil y de esa relación nací yo. Y de último, la relación en concubinato con su ex esposa. ¿Y de tu mamá se divorció? De mi mamá se divorció por tribunal de menores. ¿Y con la última pareja que tuvo hijos? No, Ok, con esa persona es con quien tuvo un concubinato ¿de cuánto tiempo? de aproximadamente 15 años. 15 años. Ok. Pero el concubinato, perdón, lo hicieron en el 2020. Sí, bueno, pero 15 Ok, años. ok, sí, O sea, esa de persona relación. puede demostrar y tú reconoces que vivió 15 Sí, años con tu papá. por supuesto que sí. Ok, ¿quién se supone que habla sobre el 75% de los bienes? ¿Ella con quién? Con la cuñada que es la hermana la mujer del hermano de ella y la nuera, ¿ok? Del hijo que ella tiene. Ok. Todo esta raíz de lo que ellos dijeron allí en el audio es porque yo les estaba preguntando dónde estaba el acta civil, porque unas semanas antes de la muerte de mi padre yo le pregunté por unos documentos a los cuales ella me dice que no, que sí estaban. Lo que pasa es que el documento de divorcio no estaba en la jefatura civil de mi mamá, por lo que nosotros dudamos y sí está, pero está en un tribunal, nunca lo llevaron como un acta de divorcio como tal. Ok, ¿qué bienes dejó tu papá? Mi padre dejó una casa, ¿ok? De 2 plantas, dejó un local pequeño cerca de la vivienda y están los terrenos que es donde están mis abuelitos en el Junquito, que tiene 2 parcelas. O sea, las parcelas del cementerio. De mi abuelito, sí, que es donde están mis abuelitos. Sí. Ok, en esa casa tiene título supletorio. La casa que dejó tu papá tiene título, está registrada. Sí, exactamente. De hecho, la casa tiene terreno propio y el local también.
¿Y cuándo adquirió tu papá ese terreno y cuándo adquirió esa casa? La casa era de mis abuelitos, estaba a nombre de mis abuelos. O sea, que Ajá. vino pasando a ser herencia de mi papá. ¿Pero la hizo o no la hizo? La sucesión, Ajá. sí, sí. Y ya tiene la sucesión. Sí, por supuesto. ¿Tú la tienes allí? Él tenía todos esos documentos, no la tengo aquí, doctora. Ok, o sea que esa casa venía de mucho antes de la unión con esta señora. Por supuesto, con todas anteriores. Ok. Ok. Cuando él muere, esa casa sigue a nombre de él, Sí, desde antes de la unión de hecho. ¿Sí? Sí. Ok. El local está en esa misma casa. no, está a una cuadra de la casa. ¿Y ese local cuándo lo adquirió tu papá? Él lo adquirió mucho antes de estar con sus parejas. ¿Pero lo adquirió por registro, por notaría o Por cómo? todo, por registro, notaría, sí, por supuesto. El local tiene hasta catastro, tiene todos sus Ok, documentos. tiene catastro, pero está registrado. Sí, sí, Y la fecha está segura que es antes de, sí, por supuesto. pero no trajiste los papeles. No los tengo porque todos los tienen ellos en su posesión. ¿Y de dónde se supone que ellas sacan la cuenta del 75%? Bueno, doctora, por eso Porque fue... si los bienes están habidos antes de la unión estable de hecho, no tiene derecho al 50%. Y según entiendo después son, ¿cuántos hijos? Somos 4. 4. Claro, la confusión de ella, o la tuya, no lo sé, porque sin los papeles, hoy es el día, sin los papeles exactos para ver las fechas, no podemos saber qué entró dentro de la unión estable de hecho o qué no entró dentro de la unión estable de hecho. Ok. Si ella tuvo 3 relaciones anteriores, esa siempre fue su casa. Sí, por supuesto, su casa materna y paterna. Ahí da un poco a entender que efectivamente eso está antes de la unión. Primero, la unión de estable de hecho por sí misma no es un documento de comprobación de la relación, es una prueba, pero no es la decisión que debe estar en un tribunal a través de una mero declarativa de concubinato. Pero tú reconoces que ella es la concubina. Entonces, ¿para qué yo la voy a poner a hacer una mera declarativa de concubinato si todos están claros que ese señor convivió 15 años de su vida con esa señora que hoy en día es la viuda de? No hay duda de eso. Pero los cálculos tienen que ser como corresponde, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si el 50% no le corresponde, porque esos bienes fueron habidos antes de esa unión, lo que sea que dejó tu papá es el 100% de una masa hereditaria. No hay masa vinculada con la comunidad conyugal o con la comunidad concubinaria, si lo quieres llamar así, sino que hay 100% que se va a dividir entre 5. Eso es todo. No es difícil. Esa es la cuenta. No hay otra cuenta diferente. ¿Cuál es el problema entonces? El detalle está en el siguiente, que mi padre conoció a un doctor, un abogado, en los tribunales porque mi papá estaba presentando el caso del local. El local viene arrastrando un caso que fue que mi padre lo alquiló y el señor nunca terminó de desalojar. De hecho, el señor está solicitado y no quieren hacer el desalojo. Ok. Mi papá, mientras que estuvo hospitalizado, mi padre me dice que él quería dejarme el local, ¿ok? Pero como eso tiene ese gran problema, él quiso hacerme un traspaso. Yo hablo con la hermana del doctor y nos dice que eran $1,500 para hacer el traspaso, a lo cual yo le digo, papito, mire, de verdad nosotros no tenemos cómo en estos momentos, mejor vamos a venderlo, usted que está en vida, y bueno, usted me da lo que usted nazca del corazón y lo demás para su medicamento. Bueno, lamentablemente mi padre no pudo terminar no pudimos hacerlo, pues, no se pudo vender. Y quedó a nombre de él. Sí, todo estaba en su nombre, pues. Entonces, bueno, a todas estas, mi padre, yo no tenía en conocimiento que mi padre había dejado un documento donde él hizo un usufructo, en donde estábamos... ¿De la casa? Sí, de la casa. Préstame para ver antes que yo me ponga a hablar sin ver lo que... Ajá, ¿un usufructo a favor de quién? A favor de la esposa, con permiso, doctora. Ajá, tranquilo, pasa. Aquí está, el usufructo. ¿Y ese usufructo lo hizo por dónde? Por la notaría. Le dio un poder al doctor y le dio su palabra de lo que él deseaba, pues porque mi papá estaba mayor. Me consignó copia simple del inmueble debidamente registrado por ante la oficina subalterna tal. Usufructo de por vida. ¿Pero esto qué es? O sea, él aquí dice, ¿a quién le dirige él estas solicitudes? Él le pide al doctor que le hiciera el favor de que de hacer estos última palabra. documentos. Sí, por supuesto. Pero, sí, él le dio un poder y lo firmó y le puso sus huellas. Pero esto no tiene validez. O sea, esto está, notariado. Esto fue como, digamos, el borrador que dio el abogado, porque el día que estábamos donde él mismo, mi hermano logró tomarle fotografías, fue así. Pues. Esto está digital, esto no está como tal. ¿Pero qué fue lo que notariaron? O sea, esto que está notariado corresponde a esto. Sí. No puede ser, es imposible. Esto es como algo que
es un informe de un abogado. Esto es un informe de un abogado, eso no se puede notariar. O sea, no estoy entendiendo Él por dijo qué... que eso estaba notariado. De hecho, le pregunté a mi hermano. Esto es lo que me faltaba a mí por escuchar el día de hoy, ¿vale? Quiero correr. No puede ser, esto no puede estar notariado. Primero, esto no tiene el formato legal. Segundo, esto es un resumen de un caso. Es decir, esto está mal pegado aquí. Yo quiero creer que esto está mal pegado Esos acá. fueron los digitales, doctora, discúlpenme. Los digitales, y fue lo que pude imprimir en realidad. Yo no tengo el conocimiento. ¿Cómo se llamaba tu Sí, papá? José Puyas. José Puyas hizo algo aquí, pero yo no sé si esto corresponde a esto, porque fíjate que esto no tiene ni los sellos ni nada. Okay. O sea, que hay un sello de un documento que parece firmado por tu papá el 17 de marzo del 2022. ¿Cuándo muere tu papá? El 1 de julio. Ok. Algo hizo tu papá en una notaría, porque si te das cuenta, aquí está el comienzo de un sello húmedo y aquí falta otro papel. Okay. Pero no puede ser jamás esto. ¿Por qué no puede ser esto? Porque esto es, imagínate, tú dices, caso pro bono, no causa honorarios profesionales. Tú no puedes notariar esto, obviamente que no. Según esto, que el abogado dice que tu papá le dio un mandato de desalojar el local comercial y preparar futuro unos documentos de usufructo de por vida para una señora, ¿sí? Dice acá, en la misma casa de habitación, en nivel superior y azotea, se permite usufructuar a su hija, que eres tú, Ariana, Sí. y etcétera. Pero esto no existe. Si esto no se hizo, no existe. Ok, doctora, ese es el detalle. Que el que está en notaría no me lo mostraron, pues, hasta que yo no cancele no puedo ver el Bueno, pero hay que documento como tal. cancelarlo porque efectivamente una copia certificada Ok. tiene que ser cancelada con los aranceles que corresponden. ¿Ok? Ok. Vamos un momentito al receso. Ponte por favor, Ariana, en tu Ok. sitio. Voy a seguir viendo esto. Con permiso, doctora. Sí, déjame esto acá. Vamos un momentito al receso. Absolutamente ninguna manifestación de voluntad que no esté debidamente otorgada ante un funcionario público tiene ninguna validez legal, aunque lo diga el abogado. Vamos a hablar sobre eso al regreso del receso. Ninguna manifestación de voluntad que no se otorgue conforme a la ley va a tener validez, porque si tu papá quiere dejar su manifestación de voluntad sobre unos bienes, tendría que haber hecho un testamento. Y el testamento se registra, no se notaría. Se ha dicho. Ok, Ariana, lógicamente esto está mal pegado a esto, ¿ok? Pero me preocupa una cosa que dice aquí al final, que dice, el presente documento representa un adendum al documento anexo, que en esta misma fecha 7 de marzo presento y que expresamente declaro en uso de mis facultades, ¿no? Y supuestamente hay unos testigos. Sí. Tengo el temor de que hayan pretendido presentar esto ante una notaría, porque es que esto no tiene sentido. Testigos hábiles de la manifestación, mis abogados. ¿Manifestación de qué? Que yo mande a hacer un documento no quiere decir que haya una manifestación. ¿Esto te lo están dando los abogados a favor tuyo? No, ellos no están ni a favor ni en contra, en realidad no tengo idea porque una cosa me dijeron ellos allí y el día que se supone que se iba a hacer el usufructo, mis hermanos dijeron que no, que eso no era posible, que nosotros la señora y yo no íbamos a poder convivir y que ellos decidieron vender la casa porque ellos son 3 contra mí, es lo que ellos me dijeron. Pero la casa me dice que está a nombre de tu papá. Sí, por supuesto. ¿Y cómo la pueden vender? Porque Si no hay ellos, sucesión, no la pueden vender. ellos dicen, bueno, somos 3 contra ti, tienes que tomarlo así, tomarlo o dejarlo. Y de paso la casa la tienen en venta por Facebook. El hijo de la señora, que no tiene absolutamente nada que ver en el caso. Ajá, ¿y la declaración de herederos? Todavía no lo han hecho. Me habían pedido que $600 entre todos para hacer la documentación de herederos únicos universales. Pero eso quiere decir que te van a meter en la sucesión, porque si te están pidiendo dinero y te pidieron documentos. No me han pedido documentación, yo lo hice, doctora, yo hice ya Hiciste el RIF sucesoral. El RIF sucesoral ya lo hice, exactamente. ¿Y los metiste a todos? Por supuesto que sí, claro. ¿A la A concubina? los 4 no. No, porque eso hay que hacerlo. Depende, porque el CENIAT a veces los admite y otras veces no los admite. Ah, Los ok, admite está cuando hay una prueba, pero en otras ocasiones te pide la mero declarativa. Entonces, no, ya realmente no sé qué decirte. Dependerá de quién lo haga. Ok, doctor. Sea lo que sea que esté acá, ninguna manifestación de voluntad que no se otorgue conforme a la ley va a tener validez. Porque si tu papá quiere dejar su manifestación de voluntad sobre unos bienes, tendría que haber hecho un testamento.
y el testamento se registra, no se notaría. Ok. Por lo tanto, no sé qué hay acá, habría que buscar qué es lo que hay acá. Pero el negocio futuro e incierto, que fue lo que quiso hacer contigo, de vamos a vender o traspasar el local, no se hizo, por lo tanto el bien no salió del patrimonio de tu papá. Por lo tanto, esto pareciera que no se otorgó formalmente ante nadie. Y si te sirve de algo, pudiese servir de una orientación moral, más no de una prueba legal que constituye un derecho a favor tuyo. Okay. Según lo que yo veo hasta acá y lo que tú me estás contando, primero, clave número 1, tienen que estar los documentos de las propiedades, de todas las propiedades de tu papá, de bienes muebles o inmuebles. Mira, sí, esta es la casa, este es el título, él es el dueño del terreno, etcétera, ¿sí? Ellos no pueden vender nada sin tu firma, a menos que vendan privado, y el que compra privado se va a meter en un problema. ¿Por qué? Porque no va a poder decir soy el dueño y lo van a sacar de allí. Yo si compro privado sabiendo que hay herederos o que la casa está registrada y yo no la estoy comprando por el registro, me voy a meter en un problema. Porque compré un bien que está en pleito o que puede estar en litigio. Por eso te tienes que mover rápidamente para poder meter, inclusive, si tú sospechas que te van a vender los bienes que son del patrimonio, de la herencia, tienes que meter una prohibición de enajenar y gravar. Hasta acá, de lo que tú me muestras, no hay nada que modifique el Código Civil. Okay. ¿Qué dice el Código Civil? Los bienes se repartirán entre a quienes les corresponde heredar. ¿Quiénes son? Los 4 hijos y esta señora, si demuestra su condición de concubina. En caso de conflicto con usted, tiene que ir a hacerse concubina en un tribunal. En caso de que no haya conflicto y que ustedes todos reconozcan que ella tiene todos los 15 años, 13, lo que sea con tu papá, tienen que incluirla y se reparte entre 5. No. 100% entre 5. No hay otro cálculo diferente. Si tus hermanos venden o tú tienes pruebas de que ellos están tratando de vender, tú puedes inclusive denunciarlos penalmente. Sí, doctora, muchas gracias. Yo viniera por eso. Yo quería esto, que usted me indicara cómo es que procede la ley, ¿ok? Porque una cosa me dicen por aquí, otra cosa me dicen por allá, y está ese detalle, que tienen publicado en el Facebook la casa de mi papá. Bueno. Y están vendiendo las herramientas de mi papá, el hijo de la señora. Que no tiene nada que ver con tu Que papá. no tiene absolutamente nada que ver con mi papá. Sobre esas herramientas, probablemente ella tenga algún derecho patrimonial, porque son cosas que seguramente sí se adquirieron. Todo está facturado por mi papá y son herramientas de años. Mi abuelo era ebanista, mi abuelito. Ok. Entonces, y hubo muchas herramientas que también sacaron. Aquí hay que determinar que sí, que no, y ver cómo tú lo enfocas de manera que ellos puedan tener la certeza de lo que está pasando allí. Sí, vamos un momentito al receso. Pero si tú dices, mira, este título es el título de la casa de mi papá y este es el título de propiedad del terreno y ellos están intentando vender eso, tú puedes meter como hija que aspiras a ser la heredera de una prohibición de enajenar y gravar en un tribunal civil. Se ha dicho. Ariana, cuando las chicas hacen la ficha, que dice poco, bueno, porque lo que dice es tu nombre, de dónde vienes y tal, pero ellas siempre les ponen un título que lo sacan de lo que ustedes les dicen. Y aquí dice que se cumpla la última palabra de papá. ¿A qué te refieres? Porque ellas no lo inventaron, ellas lo sacan de tu dicho. Ok, con respecto a lo del documento que el doctor nos muestra, o sea, yo no tenía ni idea de qué era lo que iba a suceder. O sea, mi hermana vino de los Estados Unidos para lo de la cuestión de la muerte de mi papá, y todos estuvimos presentes. Entonces, yo pensé que ese documento, ¿verdad?, estaba en las reglas. Pero eso era lo que yo quería saber, esa era mi duda, pues. Bueno, de lo que tú me presentas acá yo no tengo ningún documento. Tengo Okay. una nota Okay. de una notaría que se refiere a algo que hizo tu papá, Okay. que yo no sé qué hizo. Okay. Hasta que tú no pidas las copias certificadas no podremos saber cuál es la manifestación de voluntad de tu papá. ¿Ok? Para que no te hagas falsas expectativas, ¿no? Tranquila, doctora, yo lo que quería era que todo se haga por la ley. Y si es por igual, Ahora, para si, todos por igual está bien, a mí me parece perfecto. Si yo tus, nunca he estado en contra de eso. si tus hermanos están tratando de vender algo de lo que tú puedes hacerte del título, porque si no tienes título volvemos al problema, no tengo pruebas, pero si tú dices, mira, este título es el título de la casa de mi papá y este es el título de propiedad del terreno y ellos están intentando vender eso, tú puedes meter como hija que aspiras a ser la heredera de una prohibición de enajenar y gravar en un tribunal civil, ¿sí? Para que los bienes de tu papá no sean vendidos hasta tanto se declare la partición de esos bienes en sucesión,
¿sí? Y si tú ves que ellos están haciendo algo fraudulento que implique la venta de la cosa ajena, porque a todas estas esa casa es de tu papá, no es de ustedes, porque todavía no hay sucesión. Entonces tú puedes ir a la fiscalía y decirle a la fiscalía, mira, aquí tengo esta prueba, yo pido un auxilio judicial para una experticia del Facebook, porque por sí solo no es prueba, eso lo ha dicho varias veces el Tribunal Supremo, eso hay que hacer a través de la Dirección de Delitos Informáticos, un vaciado de esa información, hacerle una experticia desde el punto de vista jurídico a eso que está allí y después veremos si eso es una prueba. O sea, el camino es como así. Yo no sé por qué dijeron eso, si el Facebook es público, y bueno, pero eso es otro chat que no va a tocar aquí. Entonces tienes que tener un poquito de claridad. Yo te diría que primero dialogaras con ellos francamente, porque al tú darte cuenta de que no hay tal manifestación de tu papá de voluntad válida por ahora hasta este momento, cuando tú saques las copias hablaremos de nuevo, donde nos diga si efectivamente este es el mandato de mi papá y legalmente tiene validez y tú lo tienes que hacer valer. Ahí cambia el panorama, tanto tuyo como de tus hermanos. De lo contrario, aplica el Código Civil por completo. No, te sugiero, no des ningún otro paso de ningún tipo hasta que no tengas la copia certificada de esa notaría del documento que se supone tu papá firmó. Dejo suspendida la aceptación de la solicitud hasta que me traigas el documento Dios y me le veamos pague, los doctora. pasos a seguir, ¿vale? Dios me le pague y Dios la bendiga. Amén. Gracias, se ha dicho. Vemos el siguiente caso. Ya estoy acá con ustedes y en el estudio Antonio Moreno. Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Gracias por la oportunidad. A usted. Antonio, usted tiene una discapacidad visual, ¿correcto? Sí. ¿Su discapacidad es de qué y por qué? Glaucoma y después me aceleró con un accidente. Ah, caramba. Bueno, cuénteme Antonio, usted tiene un problema de vivienda, me pone por acá el equipo de producción. Sí, doctora, tengo un problema con la casa materna, ¿verdad? La casa de 2 plantas. La parte de arriba está medio construida. Esa la construí yo, la terminé de construir yo en el 2000 para empezar a vivir con mi pareja, ¿verdad? En el 2008 tuve un problema con la pareja, me tuve que ir a la casa de mi hermana. Ahorita en el 2016 me entero por vecinos de infancia y primos del sector que la casa ha sido vendida sin mi permiso. ¿La planta 2 o completa la casa? La planta 2 porque la de abajo estaba mi hermana, ¿verdad? Entonces, le hicimos una citación para conciliar, no asistió, se fue en el 2016, en el 2017 fue a fiscalía, ¿verdad? Igual hicimos una conciliación con otro abogado, tampoco asistió. Bueno, entonces, hasta ahora lo que ha pasado, pues, que no hemos visto, la señora fue citada a la alcaldía, a la fiscalía, Ajá. la supuesta compradora y me despareja, Ok. ¿verdad? Pero entonces se complica la cosa porque la señora, que es la supuesta compradora, parece que revende para salirse del paquete. Y vuelven a mandar a inspección técnica, que estamos en proceso, y un papelito que están mandando a buscar el archivo que diga que sí existió en el planeta el juez que firmó el título supletorio. ¿El título supletorio es esto que me están entregando plastificado? No, el otro, doctora, porque ese lo hice yo primero con mi hermana. Y cuando yo terminé de construir la casa, hice yo ese solo aparte que está engrapado. Está bien que ustedes traten de preservar los documentos, pero no los pueden alterar, porque este documento, al estar plastificado, hace muy difícil cualquier tipo de experticia, etcétera, ¿ok? Claro. Pero a ver, Antonio, la parte de abajo era de la familia, o siempre fue de la mamá, o de quién fue. Fue de nosotros, siempre del 1962, que papá la compró, pues. Ok, esa casa de abajo o la planta de abajo, ¿tenía algún título supletorio originario? No, doctora, porque en aquellos tiempos usted sabe que se hacía, era por jefatura, un papel que era puño y letra, salía firmando mi papá cuando compró y al señor que la vendió. ¿Pero ese documento originario de compra existe? Ese era un papelito que no tenía ni sello, yo creo que debe estar por la casa. ¿Y esos terrenos son municipales? Municipales. Ok, cuando la casa de abajo está construida, ¿allí vive o vivía tu hermano o todavía vive tu hermano? Vivía. Porque Vivía. Mi hermana después en el 2009, ella vende y se va. Y yo me quedé arriba, porque son dos entradas independientes. Y cuando tu hermana vende, ¿cómo vende?
con documento privado. No, con el título supletorio que teníamos los dos, porque el primer título supletorio se hizo, lo hicimos entre los dos. En este título supletorio que está acá, ¿está la primera planta o están las dos? En el plastificado están las dos, ¿Que el plastificado fue en qué fecha? en el 97, al año que mamá murió. Ok, vamos a ir un momento al receso porque entonces ahora para colmo tenemos dos títulos supletorios y quiero que me expliques un poco, los voy a leer en el receso, el contenido del primer título supletorio y del segundo, porque no deberíamos tener más de un título supletorio sobre una vivienda a menos que se tratara de ampliaciones. Y ya me lo vas a explicar, ¿sí? Ok. Vamos un momento al receso, pero como ven, seguimos siempre, y yo tengo 10 años en este programa y siento que voy a tener 20, Dios mediante, y vamos a seguir con el mismo problema de los benditos títulos supletorios. Miren, la gente me chalequea y todo ya en la calle, me ve y me dice, doctora, el título supletorio. Pero es que no es culpa mía, es culpa de la realidad. Título tras título, no hay soporte, venden sin título. Aquí el derecho a la propiedad, ¿saben quiénes son los primeros que lo pisamos? Después no se quejen cuando haya medidas que minimicen el derecho a la propiedad. Somos nosotros mismos, por no actualizar, por no hacer las cosas bien. Sobre eso hablamos al regreso del receso. Fíjate que yo te digo, ¿tú quieres recuperar el 50% de dinero? No, yo quiero recuperar mi casa. Olvídate de eso. Yo tengo la responsabilidad de decirte, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque no es jurídicamente 100% claro y segundo, porque te va a costar mucho dinero, mucho tiempo y no vas a llegar al objetivo. Se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo acá con ustedes y estoy, Antonio, revisando los dos títulos. Tengo, según anoté acá, un título del año 2000, donde se habla de dos plantas, ¿sí? Que es el que tienes acá plastificado. En este título, ustedes hablan de una primera planta y una segunda planta. Okay. ¿Cuántas plantas entonces tiene la casa? ¿Dos en total? Dos. O sea que el primer título ya incluía la planta donde tú vivías. Exacto, pero lo que pasa es que la segunda planta era medio construir. Y por eso sacas el segundo. El segundo, que yo terminé de construir todo y empecé a utilizar la otra salida y la otra la clausuré. Ahora, ¿qué papel me dices que te están pidiendo de dónde y para qué? Bueno, porque entonces la supuesta compradora parece que vendió a otra persona, a un tercero. Entonces me están pidiendo otra vez la inspección técnica por el CICPC y me están pidiendo el papelito que diga que el juez que firmó el título supletorio sí existía. ¿Cuál de los dos títulos? El segundo. Ok, en el segundo, aquí hay una copia bastante, ciertamente extraña, ¿sí? Y yo creo que la Fiscalía tiene de alguna manera razón en solicitar, porque es un título extraño, muy extraño, al punto que si se dan cuenta, lo que pasa es que acá, si se dan cuenta, es un título supletorio cuyo contenido está hecho a computadora y resulta que luego a máquina le insertan de una manera bastante extraña. No quiero decir que no te lo hayan dado, ¿sí? Pero como yo estoy cansada acá de ver títulos supletorios chimbo legales, Okay. entonces hay que tener una sospecha. ¿Por qué? Porque ya uno sabe, en el año 2000 ya las computadoras se utilizaban para todos los tribunales. Entonces acá vemos que tengo un título supletorio con un formato en computadora e inserto, tengo los datos de tu vivienda, de tu cédula, etcétera. Pero además están insertos como medio forzados, ¿no? Porque lógico, como el formato está hecho en computadora, le digo, Cristo, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la flojera que nosotros tenemos formatos de títulos supletorios? O sea, que no averiguan absolutamente nada. Los dan como si fuera, no sé, una entrada para el cine. Esto no tiene una portada, un sello en forma de triángulo, no entiendo. Yo nunca he visto un sello en forma de triángulo. O sea, no está sellado acá donde dice el nombre del juez, ¿sabes? No sé. Yo también dudaría de la procedencia de este segundo título supletorio, ¿ok? Esto tienen derecho, obviamente, en la Fiscalía de solicitar nuevamente una experticia o algo. Dudo de la firma que acompaña el título supletorio. No sé, está todo como muy raro en el segundo título supletorio. No obstante, si dudo del segundo, yo tengo un primero.
que supuestamente está certificado, etcétera, etcétera. El punto es, con título supletorio o sin título supletorio, tú tenías una unión con esa persona, ¿sí? Ok. Y en eso tenemos que ser bastante sensatos y honestos. Si damos por válido el segundo título supletorio del año 2000, ¿estabas o no estabas con ella? Sí, ¿Eran una pareja? sí, ¿Eran unos concubinos? ok. ¿Tuvieron hijos o no? Sí, tenemos 2. 2 hijos. Sí. Por lo tanto, la mitad de esa casa le correspondía a ella. Exacto, doctora. Por eso yo le mandé las cartas para conciliar, que es lo que quería ella. Así que eso no hay duda, punto número 1. Entonces, ¿qué hacemos en la fiscalía? Porque si yo soy copropietaria, en principio por papeles no, pero lo que va a salir de esa investigación, Antonio, es que la fiscalía va a decir, mira, ustedes eran pareja, entre cónyuges o entre concubinos no hay delito, ambos al final son copropietarios de esa vivienda y sobre todas las cosas ella moralmente actuó muy mal porque ella no debería haber vendido una vivienda que en principio era de los dos y constituía el hogar común. Claro. Pero yo veo muy difícil que en fiscalía vaya a avanzar un caso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que para yo culparla a ella de la venta de la cosa ajena, quizá pudiese haber algún indicio de la venta de la cosa ajena porque ya ustedes se habían separado, pudiese haber algo de fraude por esa venta de la cosa ajena, pero no está tan claro, sobre todas las cosas porque el título supletorio que discutimos es dudoso. Okay. Entonces, con este título supletorio del año 2000, tú tendrías que ir a este tribunal o al tribunal que asumió estas competencias, porque este tribunal además desapareció. Sí, ya te lo explicaron, ¿cierto? Se lo absorbió Lomna. Una parte la absorbió Lomna, otra parte fue a un tribunal de instancia. Entonces hay que hacer todo un seguimiento, imagínate tú el trabajón, para ver en este año a qué tribunal pasó una parte, a qué tribunal pasó la otra parte. Entonces pedir el libro de diario del año 1997, eso es algo que va a tener más costo y más tiempo que cualquier otra acción jurídica. Yo supongo que lo que tú quieres es recuperar el 50% de lo que ella vendió, ¿o qué quieres? O recuperar mi casa completa. Lo por que pasa eso... es que ella también vende porque a ella le adjudican una Envisión Vivienda, le adjudican un apartamento. Entonces, por eso me imagino que ella vende. Y yo por eso la le mando una citación para conciliar y nunca ella apareció. Claro, pero fíjate, con lo que tú tienes acá de 1997, si fuéramos a ejercer una acción jurídica, porque lo que tú quieres es recuperar tu vivienda, y te voy a decir desde ya, eso es prácticamente imposible, ¿sí? Y te lo voy a explicar para que no perdamos tiempo. ¿Por qué es prácticamente imposible? Punto número 1, porque nosotros tenemos que llegar al origen de los títulos supletorios, clarito. Punto número 2, porque tú tienes que ir contra ella, contra el que compró, porque el que compró de buena fe, más con el otro que compró. O sea, tú tienes allí 2 personas que ya tienen un derecho que alegar sobre la compra de ese inmueble. Y es mentira que se van a desalojar esas personas y que esa persona que está allí dentro del inmueble, tú le vas a pedir que te restituya el inmueble, porque prácticamente es imposible, porque estaríamos hablando de un juicio de nulidad de venta con unos documentos que no tenemos, con unas características que no tenemos. Entonces, ese camino, de verdad, yo lo veo costoso, complicado y poco productivo. No quiere decir que no se puede hacer, ¿me estás entendiendo? Sí, sí. Sin duda se puede hacer, yo puedo hacer lo que quiera, pero necesito tiempo y dinero y la certeza de que lo que yo voy a hacer me va a llevar al objetivo que yo quiero. Fíjate que yo te digo, ¿tú quieres recuperar el 50% de dinero? No, yo quiero recuperar mi casa, olvídate de eso. Yo tengo la responsabilidad de decirte, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque no es jurídicamente 100% claro y segundo, porque te va a costar mucho dinero, mucho tiempo y no vas a llegar al objetivo. ¿Cuál es el camino más corto acá? Efectivamente, tratar de llegar a un acuerdo con ella, pero es que ella ya vendió y ella no te va a querer dar absolutamente nada, ¿sí? Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos del receso enseguida. Hay ciertas pruebas que tienes que recabar para ir contra ese que compró y contra ella. Entonces son 2 tercerías que no va a funcionar, no va a funcionar de una manera sencilla. Y del 2016 hasta ahora creo que ha pasado mucho tiempo. Se ha dicho. Ok, Antonio, te pregunto algo. Esta persona
Tiene 2 hijos contigo. Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ahorita tiene uno 21 y el otro 23. El mayor 23, el menor 21. ¿Y tú te tratas con tus hijos? Sí, ¿Y ellos viven con su mamá? sí. Y- El menor. ¿Y tú no has tratado de utilizar a tus hijos como mediadores, como mensajeros? Al menor yo lo utilicé como mediador cuando le mandé las citaciones para conciliar y al mayor yo le decía que porque no me había avisado. Me dijo, papá, pero es que ese es un problema tuyo y de mi mamá. Y Cuando no ya llegaron a nada. No, ¿Y ella qué dice? Informalmente, ¿qué dice? no, doctora, porque lo que pasa es que no tenemos ningún vínculo de conversación así. Por eso es que yo le había llamado para conciliar. Y no quiere conciliar. No, imagínese. Y la fiscalía te dice que lo que va a hacer depende de que tú consigas el documento que certifique que el título supletorio es válido. Exacto. Ni siquiera la han citado. Sí, sí, ella compareció. Compareció a la fiscalía. Sí. ¿Y qué dijo en la fiscalía? No sé, eso está en el expediente, pero la doctora que me estaba asesorando ahí, la asistente fiscal, me dijo que lo que yo había llevado era un papel notariado. Ella, Sí, ¿un papel notariado de qué? de venta. O sea, que vendió por una notaría y todo. Sí, exacto. Eso me da la impresión de que esa señora tiene un título supletorio. ¿Y la fiscal no te dijo qué es lo que llevó? ¿Qué dijo? No, no, no. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo? Mira, la clave aquí está en saber qué fue lo que ella dijo en la notaría, en la fiscalía, para que tú no pierdas tiempo en nada de esto, porque me parece que no vas a llegar a tu objetivo. Porque lamentablemente tu objetivo no se va a cumplir de una manera fácil. Ok. En fiscalía, olvídate de eso. Además, la señora consignó un papel de notaría. Algo hay donde ella hizo algo que probablemente haya sido en tu contra y que al final pareciera que lo que tú vas a tener son acciones contra ella de manera directa por causarte un daño patrimonial, en el entendido que eso es de los dos. Entonces, si es de los dos, poniéndonos en la posición de ella va perfectamente, saca una mero declarativa de concubinato, utiliza tu título supletorio y dice, yo no tengo nada que me pueda demandar desde el punto de vista penal porque yo vendí algo que la mitad es mío. Y en tal caso tenemos una deuda en bolívares del año que, ¿cuándo vendió ella? En el 16. 16. En el año 16, una deuda en bolívares. Calcula tú lo que vamos a recuperar. Vendió en 8 millones, Claro, pero eso pasó por 3 devaluaciones. imagínese. Entonces, creo que la estrategia no está bien enfocada. Creo que es importante ver qué dijo la fiscalía con relación a la declaración de ella, porque fíjate, ella sí fue a la citación de fiscalía. Sí. Y si ella fue a la citación de fiscalía y hasta este momento, Antonio, no se ha imputado a la señora, es que no hay elementos para imputarla. Y ahí estás tú en desventaja. Claro. En desventaja. ¿Qué podrías hacer tú? Ciertamente, con estos documentos que tú tienes acá, en la vía civil tú puedes demandar la nulidad de cualquier compraventa, pero para eso hay que hacer una inspección judicial para saber quién está dentro del inmueble, hacer una búsqueda de documentación que nos permita ver quién y cómo compraron, si hay un documento, etcétera. O sea, hay ciertas pruebas que tienes que recabar para ir contra ese que compró y contra ella. Entonces son 2 tercerías que no va a funcionar, no va a funcionar de una manera sencilla. Y del 2016 hasta ahora creo que ha pasado mucho tiempo. Sí. Fíjate lo que vamos a hacer. Yo necesito que tú en la fiscalía te digan qué hay en el expediente realmente de la declaración de ella, ¿sí? Tú como víctima tienes derecho a leer el expediente por ti mismo, sin estar acompañado de abogado. La víctima está representada por el Ministerio Público. El fiscal te tiene que decir, mire Antonio, por la denuncia que usted puso, aquí vino esta señora que fue su pareja, la mamá de sus hijos, y mostró este papelito y dijo esto y esto y esto. Y mire Antonio, yo como fiscal, ¿sabe qué? No tengo ningún elemento en este expediente y yo lo voy a archivar o lo voy a sobreseer o no le voy a dar curso a esta denuncia. Pero se lo tiene que explicar, de manera que lo que ella dijo allí nos sirva para ver si la vía civil, de una manera un poquito forzada, la podamos lograr, ¿sí? Okay. Por lo menos, aunque sea para que usted recupere el 50% de su vivienda. ¿A qué se dedica la señora? Supuestamente trabajaba en equinoterapia en Fuerte Tiuna. Ok, vamos a tratar de volver a citarla, pero sobre todo antes de citarla, Antonio, usted tiene que traer la información exacta de qué está en la fiscalía de la declaración de ella, ¿sí? Okay. No necesita abogado para eso. Usted le va a decir al fiscal, mire, yo quiero leer el expediente, quiero saber qué dijo la señora
y con esos elementos, con lo que usted traiga de allí, inclusive si fuera posible una copia del expediente, nosotros pudiésemos ver si por la vía civil tenemos alguna esperanza de rescatar el caso, ¿ok? Ok. Por lo tanto, no voy a aceptar el caso, lo voy a dejar suspendido a que tengamos esa información de la Fiscalía. Ok. Gracias, Antonio. Quédese allí un momentico, Antonio. Es muy importante esto y que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Cuando las cosas se dejan en el aire, cuando los títulos supletorios no los tenemos debidamente respaldados, cuando no tenemos la documentación necesaria para reclamar nuestros derechos, lamentablemente nos empieza a fallar la documentación y si nos falla la documentación, se nos hace muy cuesta arriba un proceso legal. Título supletorio bien otorgado por un tribunal, acredítense ese título supletorio en la alcaldía a través de su ficha catastral. Si es de entre dos, colóquense los dos dentro del inmueble. Si las casas son bifamiliares, usted tiene que tener contacto porque la primera opción de venta la tiene su vecino de la casa de abajo o de la casa de arriba. Si hay un inquilino, tiene derecho a la preferencia. Son muchas cosas que efectivamente nos dan posibilidades de ir a una demanda civil, pero ¿cuánto cuesta una demanda civil? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en la demanda civil? Hay que evaluar bien las estrategias y por eso siempre la mediación es lo más importante. Si usted está en un cargo público, determínese, dígale al denunciante, mira, esto no procede, no pierdas tiempo por acá, no gastes más dinero, porque la gente se obstina, se fastidia de hacer diligencias que no lo van a llevar al logro de su objetivo. Así que recomendación tanto para ustedes como para mis queridos funcionarios que están allí en ese tema de la función pública que es tan trascendente para todos. Me despido, será hasta un próximo, se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.